negar, morir de rabia o qué, con lo que pasa mediáticamente respecto a Yanine Áñez, la expresidenta de facto, ¿no? Que ha sido en 2020, desde 2019 a 2020. Sabemos que Yanine Áñez como que le llegó la lotería, ni soñaba con ser presidente, pero fue la única figura más o menos que le encontraron Vázquez Villamor, que más o menos encontró que supuestamente ella podría ser una figura legal para asumir el poder de golpista. Entonces trataron de decir que ella sí correspondía que sea presidenta en su momento. Ella asumió feliz, metió a sus hijos a trabajar a dependencias del Estado, a su yerno también lo acomodó en un cargo inventado, que era un disque científico. Eh, Empezó a disque pacificar el país, sacó un decreto, obviamente con las cabezas que eran Murillo y López y todo su gabinete, sacaron un decreto que daba luz verde a los militares para poder disparar contra el pueblo, matar y no asumir ninguna responsabilidad. Entonces, después de todas esas sonrisitas, viajes en avión, salidas al balconcito a saludar, a mostrar una Biblia y tanto show, ¿no? Después de mejorarse el tinte, de mejorarse el maquillaje, el cuerpo, todo, ¿no? O sea, aprovechó full operaciones durante su gobierno de facto. Claro, ahora supuestamente es la víctima de Bolivia, la víctima de no sé qué podría llamar, pero ahí están, ¿no? Ahí están sus secuaces defendiéndola, haciendo aparentar que pobrecita, ¿no? O sea, casi me hace recuerdo, chicos, no sé si ustedes están de acuerdo con esto. ¿Se acuerdan que Banzer ha sido uno de los peores dictadores, una de las peores dictaduras que vivió Bolivia? Pero cuando Banzer enfermó de cáncer, murieron sus hijos, la gente empezó a decir, pobrecito, ya pagó sus crímenes, ya ha sufrido mucho. Y no es que nosotros queramos que sufran y que disfrutemos de eso, pero queremos justicia. Entonces, ahora, la anterior vez les comento, una amiga incluso me dice, no seas tan mala, o sea, sé compasiva, ¿no? ¿Dónde está la Cintia de antes? Me dice yo, ¿por qué me ves a mí como la mala si solamente quiero que esté 30 años mínimamente en la cárcel por haber asesinado más de 30 personas? Entonces, por eso estamos aquí nuevamente de retorno con el programa en tela de juicio. Damos la bienvenida a Mike Gemio, a Fabiola Cruz. Chicos, bienvenidos. Y primero ustedes preséntense, den la bienvenida y vamos a empezar con todos los casos de corrupción del gobierno de facto de Yanine Áñez, la víctima. Ya, muy buenas noches, ¿cómo están a todos y todas? Y una alegría volver a retomar el programa, volver a ver a Cintia, ¿no? Como producción recibimos también muchas solicitudes de que volver a hacer el programa, así que muchísimas gracias por seguirnos, por seguir el programa, por escuchar lo que pensamos personas comunes, mujeres, hombres, pero habría que remarcar que somos mujeres también y no estamos dentro de las 216 fanáticas de Áñez, sino somos mujeres también. Y no por ser mujeres implica que nosotros podamos encubrir masacres, podamos encubrir también que no se haga justicia, ¿no? Nuestro grito común y nuestro grito conjunto es que exista justicia. Entonces, ante la irracionalidad de muchos comentarios y irracionalidad también con muchos errores ortográficos que nos llegan también, que son irreplicables en algunos casos. También es importante que conozcamos y que recordemos los hechos de corrupción, que recordemos que hace un año estábamos encerrados, que recordemos que hace un año nuestra economía estaba cayendo, estaba llegando al 4% de decrecimiento, más o menos en este periodo. Había subido el índice de desempleo y muchos elementos que nos han llevado a una economía, a una mala economía. Como inclusive las mismas universidades dejaron de tener tanto alumnado y no ha sido por la pandemia. El alumnado ha bajado porque había padres de familia y las universidades privadas que no podían pagarlas. Entonces, eso es lo que tenemos que también, porque han perdido su fuente de trabajo o porque han dejado su actividad económica, ¿no? Y eso es lo que hoy vamos a hablar y eso es lo que vamos a hacer un refrescamiento de todos estos casos, o por lo menos la mayoría de los más de 60 casos de corrupción y mucho más a los nuevos que nosotros hemos podido evidenciar y se han podido dilucidar últimamente, ¿no? Muy buenas noches y gracias.
Gracias, Fabi. Mike, ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Fabi? Un gusto verlas, aunque sea por este medio, pues de pronto las tecnologías nos han facilitado las distancias, ¿no? Entonces, nada, pues es un gusto verlas. Y claro, estamos en una discusión, yo creo que bastante necesaria para que la gente, yo no diría tanto un refrescamiento, pues estábamos hablando de una cosa que pasó el año pasado, es bastante fresco. Lo que sí de pronto, claro, el mediatismo con el cual Áñez y una serie de actores políticos de derecha están siendo, pues, manipulados, ¿no? Están manipulando a las personas, están usando esos brazos mediáticos que ya los conocemos, sabemos que está ahí Unitel, Retuno, está El Deber, está Los Tiempos en Cochabamba, en La Paz la Página 7, entonces han copado el eje central, pues, el eje central de nuestro país alberga casi el 60% de la población, entonces hay un esquema ahí, ¿no? Bastante efectivo, hay que admitirlo nomás, ¿no? Que funciona en términos de poder posicionar ciertos temas en la agenda. Y claro, esto también es utilizado hábilmente por estos actores políticos para un poco ir disimulando, ir borrando ciertas acciones que han sido lesivas para nuestra economía, para nuestra sociedad, pero principalmente para la dignidad de los bolivianos, ¿no? Yo creo que es un elemento que hay que rescatarlo, hay que ser bastante concisos, bastante enérgicos a la hora de denunciar los actos de corrupción que se han dado en el gobierno de Áñez. Y claro, con este manto, como les comentaba, bastante hábil por parte de estas instancias mediáticas, tratan de ocultar. Entonces, vamos a hablar de algo que ha pasado hace muy poco tiempo, que la gente necesita recordarlo, necesita estar al tanto, necesita, yo creo que más que justicia, necesita que su Estado, su aparato público, les responda y les solucione problemas, ¿no? Y también entender que este gobierno de Áñez, a través de ese sobretexto de democracia mal usado, yo diría, ha logrado primero hacer que el aparato público retroceda por lo menos unos, yo diría, hasta por lo menos unos 50 años, porque las así es. prácticas de los 70, de los 80, donde, bueno, venía el director, el ejecutivo de la empresa y ponía, digamos, a un poco más a sus parientes, ponía una serie de actores dentro de la institución que les respondían y lamentablemente no tenían un poquito de conocimiento o de pronto entraban con la firme decisión de robar, ¿no? La firme decisión de cometer actos de corrupción y beneficiarse del Estado. Entonces, yo creo que ha habido un retroceso increíble en lo que es todo el aparato público. La gestión pública ha retrocedido muchísimo tiempo y creo que eso se debe a los actores que Áñez decide poner dentro del aparato público boliviano con dos objetivos fundamentales. Primero, beneficiarse económicamente, encontrar palos blancos, encontrar gente por eso escoge familiares, ¿no? O sea, esa es la lógica, compañeros, no es que es buena gente y que quiera que sus familiares trabajen, ¿no? Pues, ahí Exacto. la idea es, yo lo traigo porque pues sé que va a ser mi leal, digamos, ¿no? Y las cochinadas que me mande o me las encubre o me las facilita al final del día, ¿no? Así Entonces, es. ese es el trasfondo, un primer elemento. Y un segundo elemento que obviamente es algo más estructural, que tiene que ver con el modelo económico, ¿no? O sea, es decir, bueno, cambiemos de lo que estaba pasando, la revolución productiva que estamos viviendo, el cambio de la matriz productiva, el cambio de dependencia de organismos internacionales, o sea, todo el modelo planteado desde un punto de vista mucho más autónomo empieza a ser cambiado para que seamos otra vez dependientes de organismos internacionales y de capitales extranjeros. Entonces, pero obviamente eso es muy estructural y Áñez, para que entienda eso, yo creo que tiene que volver a repetir
no sé si No, la universidad o el colegio, porque no creo que le alcance la capacidad como para entender qué es lo que significa un cambio de estructura para un país. Pero bueno, creo que es una charla sumamente a tiempo. Espero que la gente lo tome de buena manera, lo entienda que es necesario empezar a tomar estos puntos que hábilmente, les repito, los medios hegemónicos están pues no tiene que pasar, están tratando de ocultar con un manto de, de victimización de nuestra ex presidenta de facto. así es. Así es increíble, pero es la atención que le dan todos los días, ¿no? Ahí en la cárcel y las mismas mujeres que están presas igual en el mismo recinto penitenciario que es en Obrajes en La Paz, han reclamado estos tratos especiales, ¿no? Y privilegiados que tiene Yanine Áñez, porque sabemos que alguien que está en la cárcel pues no debería tener otra condición diferente a los demás reos, ¿no? Entonces, pero Yanine Áñez tiene condiciones especiales, todo el tiempo está entrando gente, parece que ya por poco no va a dar conferencias de prensa en la cárcel y todo eso, entonces han descubierto que han tratado de lesionarse, autolesionarse incluso estos días para poder dar, obviamente, montar mejor ese show, ¿no? De inspirar lástima y que lamentablemente mucha gente cae en eso, ¿no? Porque más allá de lo que hay, obviamente entendemos que hay una justicia divina, entendemos que hay cosas que ya son más espirituales, pero en una sociedad regulada por leyes, pues hay, las cosas son dos más dos, ¿no? Cometes un delito, hay una figura legal que sanciona eso, pues pagas la condena, nada más, es así de simple. Entonces, aquí no se trata de que nos haga feliz o nos haga tristes, que su tinte se esté borrando, que esté más demacrada, no sé qué, eso no es el punto. El punto es que asumió un rol que no le correspondía y que, bueno, lamentablemente asumió la cabeza y dio la firma para hacer varios actos de delincuencia, ¿no? Que eran matar, robar. Y justamente ahora les vamos a refrescar, aunque como decía Mike, está súper fresco, pero lamentablemente el boliviano sí hemos sufrido tanto en nuestro país, en casi 200 años, de puras traiciones y más traiciones al pueblo por parte de los gobernantes, ha sido justamente por esa memoria frágil, memoria corta que ha tenido el boliviano, para haber incluso aceptado que un dictador como Banzer haya vuelto a ser presidente mediante una democracia pactada. Entonces vamos a empezar con la lectura de los más de 60 casos que nosotros hicimos la recopilación en 2020, 2019, 2020 como profesionales que éramos defensores del proceso, que quedamos fuera incluso de las estructuras del Estado por mantener nuestra convicción. Como un equipo de profesionales empezamos a hacer esta compilación, ¿no? De los casos de corrupción del gobierno de Yanine Áñez. Sobre lo cual Yanine Áñez decía que todo estaba perfecto, disfrutaba, reía mientras había gente muriendo de hambre, gente llorando muertos, etcétera, ¿no? Pero ahora hay que tenerle pena a ella. Bueno, cosas de la guerra mediática. Vamos a ir con el caso número 1. Como decía Mike, estábamos en un ascenso, estábamos en un proceso de industrialización, de volver a fortalecer el patrimonio del Estado y por eso se crearon muchas empresas. Entre ellas, por ejemplo, está el caso de BOA. El primer caso que tenemos en la lista es el caso BOA. Reducción de rutas, enero 2020. Medidas administrativas que se tomaron en la empresa BOA. Ya vimos cómo el neoliberalismo mató la empresa bandera Lloyd Aéreo Boliviano. La mataron, la llevaron a la quiebra, la vendieron a precio de gallina muerta, luego quisieron que el Estado asuma la pérdida y el gobierno de Evo Morales dijo no más de pagarle las deudas que asumieron los privados. Vamos a crear una nueva empresa y por eso es que nace Boliviana de Aviación. Lamentablemente muere Lloyd Aéreo Boliviano por culpa de los neoliberales, pero se logra hacer una empresa estable, que es BOA, Boliviana de Aviación, y en el gobierno de facto lo primero que hacen es obviamente atacar las empresas estatales para que piensen que estaban en quiebra y puedan inmediatamente privatizarlas al estilo neoliberal de antes. Entonces ponen a la gente de Amazonas. A ver, vamos a dejar aquí que Fabiola nos explique lo que pasó con el caso de BOA. Por favor, Fabio. El caso de BOA y el caso de, ha sido uno de los primeros, el caso de BOA, ya hemos, y Intel y EPFB, recordemos, y es el que no, BOA en especial, teníamos nosotros una empresa estatal que estaba en crecimiento,
una empresa estatal que había recibido varios reconocimientos, e inclusive su gerente por la buena administración que ha tenido. Y en menos de dos a 3 meses empieza a perder ciertos activos, inclusive activos intangibles que tenía, como era su propio sistema. En otra empresa similar, una empresa también boliviana, de que no tenía un sistema de reservas, empieza a manejar el mismo sistema de reservas que tenía BOA. O sea, milagrosamente aparece con un mismo sistema de reserva y de compra que tenemos, ¿no? Que era un elemento que, no, que les hacía la diferencia. ¿Ya? Además que se empieza a ver cómo se empiezan a subir salarios, ¿no? Entonces, cómo los salarios empiezan a incrementarse, cómo empieza a haber un mal manejo de la misma empresa como tal, ¿no? Entonces, ese es el caso, ese es el primer caso que vemos nosotros con BOA. Se vayan reduciendo las rutas nacionales. Entonces, ¿por qué es corrupción? Porque cualquier tipo de acción que tú realices que generes una pérdida al Estado, eso es corrupción. Tú favoreces a otro en contra de una empresa estatal, una empresa privada o cualquier empresa boliviana, eso es corrupción. Entonces, si tú favoreces más a otra empresa y dejas esta empresa que estaba creciendo, ¿no? Tú la dejas, tú permites que pueda traspasar sus ventas a otro, entonces eso es corrupción, ¿no? Entonces, recordemos que la pérdida de los recursos públicos afectan a todos y todas las bolivianas y bolivianos, ¿no? A estos compañeros que nos hablan del 21F y de son sus socialistas y varios comentarios que tenemos aquí, a todos los bolivianos y bolivianas nos han afectado, ¿no? Eso Así es es. el Y caso de... además que en el caso de BOA, por ejemplo, para que entiendan nuestros compañeros, que, porque también ven personas que saludaban desde Perú, por ejemplo, y que están en un proceso también de reformar sus países, de rescatar y de empezar de nuevo, como lo hizo Bolivia desde 2006, 2009, la nueva constitución. ¿Qué pasa? En Bolivia hay empresas privadas, obviamente, de aeronáuticas y también la empresa estatal, que es BOA. ¿Qué pasa? El gobierno de Yanine Áñez lo primero que hace es votar a los gerentes y poner de gerentes en BOA, en la estatal, a todos los gerentes de la empresa competencia privada, que es Amazonas. Correcto, Entonces, todos claro, los gerentes de BOA son exgerentes de Amazonas. Y en todo lo que es el servicio aeronáutico, empieza a estar gente de Amazonas, que es una empresa privada, que además ofreció y utilizó sus aviones gratuitamente, o sea, financiando, es un financiamiento indirecto del golpe de Estado, para mover gente de Santa Cruz a La Paz y de Santa Cruz a Cochabamba. Amazonas hizo eso durante el golpe de Estado y después la factura la cobró entregándole a Amazonas BOA. Los gerentes de Amazonas empezaron a dominar en BOA, en la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en todas las entidades que estaban relacionadas a los servicios de aviones, ¿no? De transporte de carga y de pasajeros también, aéreos, ¿no? Entonces, todo eso se les entrega a Amazonas y ellos empiezan por eso a reducir desde la DGAC, desde todas las entidades de aviación, de aeronáutica, mejor dicho, empiezan a reducir las rutas de BOA, le quitan rutas y le dan más rutas a Amazonas. Entonces ahí empieza a subir obviamente las ventas de Amazonas y a caer las ventas de BOA, ya dirigido hacia una quiebra, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Ahora vamos a ir con otro caso, para ir así rapidito, ¿no? Vamos a ir con otro caso que es la empresa Entel y ahí le vamos a dejar a Mike que pueda explicarnos también qué es lo que pasó con Entel, otra gran empresa que fue nacionalizada durante el gobierno de Evo Morales y que intentaron también llevarla hacia la quiebra. Mike. pero aquí pues, en Tel está nuestro querido y siempre bien recordado alcalde de La Paz, pues es el que Exacto. Iván de la Arias. manera más cínica ha ido a la televisión y ha dicho que no se hacía problema de los sueldos de los ejecutivos de las empresas, ¿no? Uh-huh. Ahora, este señor que ha estado de gerente general en Entel, Uh-huh. eh, ha huido con recursos, ha huido del país, es prácticamente un prófugo, ha sido detenido en los Estados Unidos por estar llevando la plata en efectivo en su maleta y no podía Así es. explicar de dónde era esa plata. Exacto. Es un caso, primero, primero de corrupción en temas salarial, en la parte administrativa,
se han incrementado los salarios, ¿no? Entel es una empresa muy, muy grande en términos del mercado, copa un interesante segmento del mercado de telecomunicaciones, entonces es bien difícil desplazarla. Entonces yo creo que eso han tenido bastante claro, no podían haber, digamos, ceder un espacio de mercado con lo que ha pasado, por ejemplo, en Boa, a Tigo o a Viva, digamos, eso era demasiado complejo en términos, digamos, de acciones de orden de mercado, ¿no? Lo que no pasaba con Boa, digamos. En el caso de Entel, tenías que primero afectarla en términos financieros. Entonces, ¿qué has hecho? Empiezas a malgastar, empiezas a pagar, digamos, hay unas promociones, empiezas a hacer patrocinios con Entel millonarios, ¿no? A eventos así, michis, Sí, y claro, le empiezas a atacar desde adentro, le empiezas a atacar exacto. financieramente, empiezas a generar una mala administración, empiezas a pagar finiquitos, claro, y antes de irse le tienes el golpe de gracia, ¿no? Pagas los finiquitos a gente que tenía menos de 3 meses en la pega, entonces eh, ese es uno de los casos más sonados porque el actual alcalde, antes ministro de Obras Públicas, eh, tenía fotos con este señor, ¿no? Ya no recuerdo cuál era el nombre de este cuate. Elio Montes, Elio Montes, Gracias, con el Elio. Gracias, gracias. amigo íntimo de Camacho, de Camacho, recordemos, Claro, ¿no? Elio Montes es ahorita prácticamente un delincuente que está, Prófugo. imagino, prófugo. que está prófugo, imagino está ahí, creo que ya logró liberarse en los Estados Unidos, no sé cómo, pero claro, es una de las figuras emblemáticas del gobierno de Áñez, porque ha ido a atacar una de las empresas bandera de nuestro país. Como bien decía la Fabi, ha hecho un daño a los bolivianos, porque esa empresa es de todos. Y claro, con otra estrategia que buscaba disminuir las capacidades administrativas de Entel y seguramente a partir de eso ir disminuyendo sus fuerzas y claro, hacer la clásica, ¿no? Venderla a precio de gallina muerta, ¿no? Que en algún momento lo habían planteado. O sea, Áñez ya en el corto plazo tenía un plan para volver a capitalizar, por dar un término, ¿no? Eso era vender las empresas del Estado otra vez para que éstas puedan, digamos, recibir capitales extranjeros. Entonces, es otro caso que realmente no tiene que ser olvidado. Me extraña que el señor Arias esté campante en la alcaldía, la verdad, porque sobre este proceso de Entel, él tiene responsabilidad, él era la cabeza de sector de Entel y tenía toda la responsabilidad de hacer seguimiento a toda la gestión administrativa de Elio Montes. Y evidentemente es algo que no ha hecho y claro, los resultados ya los hemos visto. Y no te olvides que les han pagado por 20 días, Mm. finiquito más, Claro, se han aumentado los sueldos, se han pagado finiquito además, ¿no? Como 10 ejecutivos que eran cercanos de Elio Montes, ¿no? una maleantada, pero sí, o sea, ni Ujú. siquiera en Entel, por ejemplo, es Ley General del Trabajo. El régimen laboral en Entel es la Ley General del Trabajo. Y obviamente se prevé, hay una serie de beneficios que servidores públicos no tienen, por ejemplo, a trabajadores que están, por ejemplo, en empresas. Pese a Ujú. eso, pese a esos beneficios que se conocen, que se tiene, pese a eso, él ha burlado, ¿no? O sea, ha, ha aprovechado la normativa para poder seguirse beneficiando de una empresa a la que claramente estaba en el afán de poder quebrar. Exacto, exacto, porque no puede haber finiquitos de una persona que ni siquiera cumplió los 90 días, ni siquiera eso va con la ley del trabajo. Pero en la ley del Ministerio de Trabajo igual estaba ahí el hermano de uno de los policías amotinados de Cochabamba, así que ya se imaginarán cuál era el circo en el gobierno de facto, ¿no? Entonces Helio Montes sigue prófugo, amigo de Camacho, porque es una de las de tantas autoridades que Luis Fernando Camacho puso en el gobierno, ¿no? Está Entonces, bien. así se fue, como decía Mike, con plata en maletas y por eso fue arrestado en Estados Unidos. Pero sigue prófugo, lamentablemente. Iván Arias
es responsable, y no se sorprendan, no es persecución política, cualquier rato lo tienen que agarrar a Iván Arias, porque es responsable de ese desfalco a Entel, es responsable por Sí, daño económico al Estado y tiene que estar en la cárcel. Así que no es que hay ahora venganza, no sé qué, no, es un maleante y tiene que ir a la cárcel. sí, Vamos a seguir con... es en realidad un displicente. No sé, pues esa alcaldía está de cabeza. Seguramente algún rato nos va a tocar hablar de eso. Es una pena cómo está la alcaldía de La Paz. Y no es que yo sea fanático de Revilla, pero es que es de Guatemala a Guatepeor, vieja. Sí, lamentablemente. Pero sabíamos, ¿no? Hasta la gente de Revilla hizo campaña para Arias. Y bueno, Iván Arias, no sé si trabajará, cuántos días a la semana trabajará, porque también sabemos de sus pasatiempos, ¿no? Entonces, no debe estar ni siquiera en su escritorio, o si está, debe estar debajo del escritorio. Bueno, sigamos, el Ministerio de Comunicación, también hubo corrupción en el Ministerio de Comunicación. Ahí se aprendieron a dos funcionarios que estaban cobrando el 10% por adjudicación a medios de prensa escritos. Eso lo vamos a pasar más rápido después para seguir avanzando, ¿no? Porque son más de 60 casos en menos de un año, más de 60 casos de mega corrupción. No estamos hablando de la corrupción pequeña, que eso en todos los niveles ni imaginamos lo que pasó, ¿no? Pero estamos hablando de los casos de mega corrupción que se encontraron en pocos meses durante el gobierno de Facto, porque entraron a saquear, entraron a robar, así como en maratón, ¿no? Como en maratón, o sea, en sus marcas listos fuera y roben todo lo que puedan, eso hicieron. Por eso también quisieron postergar las elecciones varias veces, ¿no? Lo hicieron. Ministerio de Culturas y Turismo. Me acuerdo uno de los casos más graciosos de corrupción, ¿no? Que hubo en el Ministerio de Culturas, la ministra de Culturas puesta por Áñez, lo primero que hicieron fue hacerle, y tanto hablaban, ¿no? De que los masistas eran yuncus y no sé qué, pero lo primero que hacen es hacer para los canastones de fin de año del Ministerio de Culturas, es entregar a todos los funcionarios del Ministerio de Culturas una colcha, o sea, una manta, una frazada, con la cara de la ministra de Culturas, para que se sueñen con ella todas las noches, para que la amen, no sé para qué. O sea, si eso no es yunquerío, díganme qué es, por favor. A ver, aquí dice, el Ministerio de Cultura se alquilaba una oficina de 496 metros para un viceministerio y pagaba 30.000 bolivianos mensuales. Por otro lado, la ministra destituyó a un funcionario por supuestos cobros irregulares, el señor Martín Cerruto Kenayata, dueño de la empresa vajillera y de eventos Claris, denunció cobros ilegales de parte de un funcionario, 10% de comisión para que pueda cobrar la deuda de 152.250 bolivianos que le debían, ¿no? Esto en el Ministerio de Culturas. Vamos a seguir. Ministerio de Educación, corrupción por parte de la viceministra. Y esta viceministra era ¿cuál fue su mérito para ser viceministra? Estoy segura que es la misma, ¿no? Me corrigen chicos si no es ella. Es una de las tantas 21F, que hizo una denuncia sin pruebas, nada, o sea, solamente se apersonó a la fiscalía a decir, Evo Morales violó a tantas chicas y por eso yo lo denuncio, pero sin pruebas, sin testigos, sin nada. Y su premio, Viceministerio de Educación, ¿no? Entonces ahí denuncia cobro irregular por cargos, bolivianos 10.000 Claro, por contrato de y de 6 meses. educación sabía como yo de física nuclear, digamos, ¿no? Exacto, exactamente. Exactamente. Y era además la que cuando ya ganó Luis Arce y volvió el gobierno del MAS no quería renunciar, así, al igual que Tejada, que era otro 21F, otro supuesta, ¿qué se llamaban estas pues agrupaciones ciudadanas, no sé qué macanas? ¿Qué se llamaban? Eh, no sé, ya, esos Comités grupitos. cívicos, De, agrupaciones ciudadanas, resistencias, eh, de todo hemos tenido, amiga, de todo. sí, sí, sí. El nombre que se pusieron Conados. era algo ciudadano, ¿no? No me acuerdo, pero podían ser 10 gatos y ya era una agrupación ciudadana. Eh, ¿Qué se llamaba? Pues no me acuerdo ahorita el nombre. Pero ya, este Cristian Tejada, por ejemplo, fue Ah, igual premiado perfecto, sí, con un viceministerio, ¿no ve? sí, sí, sí. Entonces, esos eran los 21F, ¿no? Eso era, que por poco no a Villegas lo ponen de máxima autoridad de la Agencia Boliviana Espacial, digamos, ¿no? Así era más o menos. Villegas el que hizo con Excel sus tablitas de disque fraude, ¿no ve? Sigamos, a ver, esos eran los menos sonados, por decirlo así. La gente recuerda bien todos los casos de corrupción que hubieron. Ahora vamos a hablar del Ministerio de la Presidencia, las coimas a empresas constructoras de la UPRE. Fabiola, si nos puedes hablar de estos casos.
A ver, la UPRE es una entidad que hace, que hace proyectos para los pequeños municipios y hace un cofinanciamiento, ¿ya? Ese cofinanciamiento está relacionado con la contratación de empresas constructoras. Y no me van a dejar mentir, muchas empresas constructoras deben estar viendo el programa. Muchas de las empresas constructoras no han recibido pago todo el 2020. La condición para que se les haga pagar, para que se les genere el pago a estas empresas constructoras pequeñas, porque no todas las empresas constructoras son grandes, son muchas pequeñas porque habían obras de postas sanitarias, de unidades educativas, no han recibido pago durante todo el 2020. Y la condición para que se les pague era que den el diezmo del 10%. ¿No? Si eso no se efectivizaba, entonces no se seguía el trámite administrativo que es responsabilidad de los ministerios y de la UPRE y de todos hacer las gestiones para que eso se viabilice, ¿no? Ha sido maratónico el trabajo que ha hecho, ya hay que reconocer el trabajo que ha hecho el actual gobierno en poder cancelar estas deudas que venían desde el mismo octubre del 2019. Hay empresas inclusive que estaban entrando en quiebra, que ya tenían problemas legales con sus empleados porque no les habían con los bancos, ¿no? Y no es que no había dinero, o sea, si estaban comprando respiradores, estaban viajando en el avión, estaban financiando algunas cosas sin sentido, como nos ha explicado Mike. Entonces es imposible que no haya habido dinero para cancelar esto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con la UPRE. Entonces ha habido un rezago grande y en desmedro de los municipios, de las gobernaciones y de la población, que son ellos los que todos nosotros necesitamos una posta de salud, necesitamos porque hacen también proyectos de riego, necesitamos esos proyectos, ¿no? Que se benefician a municipios. Así es, gracias Fabi. Ahora vamos a seguir con otro de los casos también de mega corrupción que se dieron y que afectaron económicamente a nuestro país. No en vano cayó nuestro PIB el más del 11% en 2019 y 20, ¿no? Entre 2019 y 20, más del 11% cayó el PIB de Bolivia por culpa de estos malos manejos económicos, ¿no? Ahora vamos a hablar y vamos a dejarle a Mike que nos pueda contar qué pasó con YPFB. Hubieron hartísimos casos ahí, pero a ver, Mike, todos los que te acuerdes, yo te voy a hacer recuerdos si alguno te olvidas. Entonces, YPF, pues todo, lo que pasa es que YPF es también la codiciada, ¿no? O sea, los gobiernos neoliberales siempre han entendido a YPF como el premio del que ha puesto más plata en la campaña. Exacto. Entonces, ese es histórico. Ahora, claro, los golpistas, si bien no han ganado ninguna elección, no eran la excepción, no tenían que entrar y YPFB ser otro premio, digamos, al que seguramente ha financiado alguna cosa, ¿no? O sea, a ver, este tema, por ejemplo, que salió, el presidente de YPFB, está ahorita es otro prófugo de la justicia. El ex. ¿No ve? El expresidente de YPFB, que creo que está en Brasil, no sé, igual está... Solís, Hernán Solís, ¿no? Correcto, Solís. Solís escapó del país, pero escapó antes de que salga Áñez, digamos, ¿no? Es una cosa así más o menos es. Pero es que de él se le fueron acumulando los hechos de corrupción. Había un tema de seguros, había un tema de adquisiciones, había un tema con la planta de Uria que hace poco ha sonado bastante porque lo que pasa es que han agarrado y han parado la planta de Uria. Y no es como parar, digamos, tu carro que sacas la llave y te vas, digamos, tranquilo, ya lo has apagado el carro, no pasa nada. O sea, apagar los equipos con los que estaba funcionando la planta de Uria le ha costado millones de dólares a nuestro país. Y además de haberlos apagado intempestivamente, eso ha generado que equipos tengan fallas y ahorita Bolivia esté gastando plata para reemplazar esos equipos. Entonces, han generado doble daño económico al Estado. Uno, por el lado, digamos, no tener, digamos, todo el respaldo legal para apagar los equipos, por un lado, y otro,
es que apagando los equipos han generado todo un problema de orden técnico en la maquinaria de la planta. Entonces, ya, eso nomás yo de esos dos cositas me agarro cuando hablan de YPFB, pues sé que son más, pero creo que el tema, por ejemplo, de Uria ha sido muy lesivo. O sea, nosotros exportábamos a Uria de forma ascendente, creo que había un promedio entre 400 y 500 millones de dólares que pues, estábamos recibiendo ya por venta de Uria al Brasil. Y Había al Perú, al Perú, correcto, correcto, y había una intención de un contrato con Paraguay. Entonces, es un negocio senaquina. O sea, ahorita en el mundo nadie produce sin urea. ¿Por qué? Porque la urea quintuplica la el capacidad rendimiento. productiva de la tierra. Entonces, la urea ya no usan abono, ¿no? Echan urea